y hacer dos clases hoy día y ojalá alcanzar a hacer una pequeña retroalimentación de la prueba. Así que vamos a empezar nomás. Ahí se van incorporando el resto. Entonces ya terminamos todo lo que es mamíferos, ¿verdad? Y vamos a hablar ya ahora de las aves, que es un mundo totalmente diferente, pero que lo vemos después de mamíferos porque es algo que igual ustedes ya manejan un poco por los ramos de producción, los ramos de patología aviar, ¿ya? Y al final vemos el de reptiles porque yo sé que reptiles es como lo más distinto a lo que ustedes ya están un poco más acostumbrados. Entonces, acá en la imagen tenemos distintos citácidos o distintos loros, ya que tenemos, por ejemplo, el loro gris, tenemos ninfa, tenemos catitas. Pero ahora vamos a hablar como de aves en general, ¿ya? Esto igual yo les subí ya el tipeo como de toda la materia para que vayan anotando como los puntos aparte nomás. Entonces, bueno, existen más de 10.000 especies de aves. Ahí van a ver los órdenes que tenemos aproximadamente. Hay demasiados en Chile, o sea, imagínense, hay un alto endemismo de aves en Chile. Ahí le puse 460, o sea, es harta cantidad. Ay, hay un ruido acá en mi casa. Entonces, por ejemplo, tenemos los galliformes, ¿verdad? Que no vamos a hablar de ellos, pero también son mascotas. Mucha gente tiene gallinas de mascota, patos también anseriformes. Vamos a enfocarnos principalmente en los citácidos, ¿ya? Y en los paseriformes, que es el grupo, el orden que tiene más cantidad de especies en el mundo. Están los columbriformes, que serían las palomas también, ¿verdad? También la gente tiene de mascota cada vez más, en verdad, más palomas. Ahora están llegando harto a consulta. Y los estrigiformes y falconiformes, obviamente, son. Entonces, bueno, son animales que son vertebrados, son endotérmicos, se parecen a lo que ya conocen, como les decía. Recordemos, los reptiles son otro mundo. Y tienen muchas adaptaciones. Ahí hay algunas, por ejemplo, obviamente la más clásica es que tienen plumas, ¿verdad? El esqueleto es distinto, vamos a ver que tienen huesos que son neumáticos, huesos que están fusionados, todo para liberar el peso, para permitir que vuelen, ¿ya? Tienen las patas adaptadas para la alimentación, el pico, que se llama en verdad rinoteca, también está adaptado para la alimentación. El iris lo controlan ellos, o sea, no es una cosa que podemos hacer una prueba, un reflejo, ¿verdad?, del iris, o sea, reflejo pupilar, porque controlan, tiene musculatura estriada. Y el sistema respiratorio es altamente eficiente. Imagino que habrán visto algún libro o habrán visto alguna película en la que sale que es verdad que los mineros antiguamente ponían un canario en la mina y cuando el canario se moría sabían que había un exceso, ¿cierto?, de monóxido de carbono y ahí tenían que huir, por ejemplo. ¿Ya? Eso porque es muy eficiente. Entonces, el sistema tegumentario o la piel es muy delgada, es muy delicada. De hecho, si van a inyectar un ave, es casi transparente. Entonces, tienen que hacer el ejercicio, por ejemplo, si se ponen un guante en la mano, un guante quirúrgico. Imaginen que ese es el grosor que tiene la piel del ave versus la piel de nosotros. Y cuando vamos a inyectar, tenemos que entrar por ese guante quirúrgico sin pinchar nuestra piel. ¿Ya? Así de delgadito es el espacio. Es muy delicado y no tienen glándulas sudoríparas, así que yo acá les pregunto siempre, ¿cómo creen que disipa el calor un ave si no tiene glándulas para sudar? ¿Qué creen ustedes? Imagino que habrán visto alguna vez un pollo, una paloma, una gallina. Puede ser mojándose y también como separando la sala para mover, para que entre como aire. Sí, exactamente, muy bien. Justamente lo que hacen es eso, que separan las alitas y también empiezan a respirar con la boca abierta, una de las nota al tiro que tienen calor. Si tienen agua disponible se pueden ir a mojar, obviamente sí, pero así conductualmente, pensando que no van a tener todas las otras cosas, empiezan a abrir las alitas. Eso está muy bien. Y cuando tienen frío, ¿qué hacen? Lo contrario, como que se inflan ahí. Y una paloma está infladita, ¿ya? Para mantener el calor. Entonces, todo eso es a través de la piel, es algo intrínseco de ello, ya lo del agua, insisto, todo eso es algo aparte, pero súper bien. ¿Tienen glándulas anexas? Sí. La que más me interesa que conozcan es la uropigial, se ubica en esta zona, es dorsal a las últimas vértebras en esta parte, y elimina como un gel, una materia que es media pegajosa. Ellos lo utilizan para limpiarse y para impermeabilizar las plumas. Entonces se pasan esa secreción por todas las plumitas y así se mantienen impermeables. También se dice que tiene este efecto bacteriostático. Acá hay una imagen para que vean dónde subí. Es una pluma
y siempre es corta y está como con una materia amarilla y media pegajosa, y eso es normal, ¿ya? Ahí se ve. Hay que buscarla, ¿ya? Hay que buscarla y se tiene que encontrar y siempre hay que revisar. Otro dato de la piel es que no tienen la biliverdina reductasa, no tienen bilirrubina, tienen biliverdina y no tienen la reductasa, entonces todos los hematomas van a ser verdes. A mí me impresionó mucho cuando atendí, por ejemplo, era un gallito que lo habían atacado muchos perros y estaba verde entero, lleno de moretones, pero eran todos verdes. Acá nunca van a ser morados, ¿ya? Y obviamente está cubierta por plumas, pero hay zonas que están naturalmente desprovistas de plumas y esas se llaman apterios, ¿ya? Por ejemplo, bajo las alas, por ejemplo, acá en el cuello, se ve la yugular perfecta gracias al apterio que tienen ahí. Si ven un ave sin plumas, está enferma. Eso no es un apterio grande, el apterio es una zona que está naturalmente desprovista de plumas, ¿ya? Que no es patológico, que no es una enfermedad. Bueno, las plumas. ¿Qué son las plumas? Son queratina, ¿verdad? Son estructuras queratinizadas, tienen estos folículos como si fueran los pelos y tienen múltiples funciones. Las más clásicas que vuelan o termorregulan, que es lo que estábamos hablando, protegen. También para reproductivo, ¿verdad? Los machos con sus colores súper vivos para atraer a la hembra. Ay, me salió una cosa. Ya para mimetizarse. Y esta estructura es relevante porque tiene el cálamo, después viene el raquis, y el raquis está hecho con la red del vexilo. Y la red del vexilo está compuesta de las barbas que están aquí, no me imagen. El raquis, entonces, la barba, están en 45 grados con el raquis, después están las várvulas y después están las barbillas o ganchillos, que son estas pequeñas. Y todo eso hace una red que está matemáticamente calculada y por eso, cuando se acicalan, quedan como súper peinaditas las aves, ¿ya? Y no quedan desplumadas, uno las ve y en verdad son súper lisas, ¿ya? Porque está todo esto hecho de una manera que queden impermeables. Una ave cuando está enferma, lo primero que deja es de acicalarse y la vamos a notar porque no se va a ver con esta estructura como tan lisa, sus plumas, sino que se va a ver despeinado. Aparte, tienen lo que se llama la pluma de sangre, que es cuando una pluma empieza recién a crecer, tiene esta pulpa donde tiene arterias y venas, está ubicada acá en el cálamo. Entonces, si ustedes ven esa zona como negra, es una pluma de sangre, no hay que tocarla porque se puede reventar. Después eso se retrae y quedan blancas completas. Les hago una imagen para que vean cómo era una pluma de sangre. Yo le extirpé a un lorito, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando están saliendo todavía, si el ave choca, se golpea con algo, va a sangrar porque este cálamo se va a ver roto. Y la única solución es extirparlo, ¿ya? Bueno, obviamente tienen coloración las plumas. Hay algunas que tienen color como por la estructura de la pluma, que no es que tenga un pigmento, ¿ya? O sea, no sé, por los carotenoides, ¿verdad? Las plumas de ese color, sí, la melanina. Pero hay otras que se llama el DIC, que es por la forma en la que está estructurada la red del Vexil, que cuando llega la luz y como refracta es el color que la vemos. Ya todos los colores azules, por ejemplo, o verde, son por la luz, ¿ya? Por cómo está hecha la pluma. Son muy bonitos. Y tienen muda también, eso es normal. Generalmente está asociada por la época reproductiva, por el fotoperiodo, ¿ya? Por la dieta también, por la edad. En esta época están todas plumechando y porque cambio de estación, ¿ya? Pero es importante el tema del fotoperiodo porque si yo no respeto el fotoperiodo en un ave, va a pensar que es verano siempre, va a tener siempre las hormonas reproductivas altas y, por ejemplo, va a tener siempre muda, ¿ya? Y va a tener siempre producción de huevos y va a tener siempre otro tipo de enfermedades. El fotoperiodo en general acá, vamos a ver que es súper relevante en todos los manejos que vamos a tener que hacer con las aves. Ya. Después de la pluma tenemos entonces particularidades, dijimos, del sistema óseo. Acá una cosa bien importante es el tema de la cabeza, ¿verdad? Que pueden girar la cabeza casi completa, que en vez de tener dos cóndilos occipitales tienen solo uno, y que el pico, ¿verdad? Está cubierto con queratina y se llama ranfoteca. Esto es la ranfoteca. La de arriba es la rinoteca, que viene de nariz, rino, y la otra viene de mandíbula, natoteca. Entonces, la ranfoteca en total
son la rinoteca y la natoteca, ¿ya? Obviamente el pico se le puede decir como de manera informal, pero la manera médica sería entonces ranfoteca o la rinoteca o la natoteca. Tiene estos huesos que les decía yo que están fusionados ya, que son muy livianos, que hay algunos huesos que son neumáticos, o sea que están conectados con el sistema respiratorio, que tienen aire adentro. Aparte, tiene estas alas, ¿verdad? El miembro anterior está modificado para poder ser un ala, donde vamos a ver que tiene el húmero, y el radio y la ulna, acá es al revés que en el mamífero, la ulna es esta que es la más grande, y el radio es el pequeño, ya al revés. Y después tenemos el carpo, y después viene este hueso que está fusionado, que se llama carpo metacarpo, y vienen los tres dígitos, no tienen más, ¿ya? Aparte, la manera de las patas son relevantes, el cómo caminan, que no caminan con la pata completa, sino con los dedos, son digitígradas. Una de las distribuciones es la anisodactilia, que es que tienen tres dedos hacia adelante y uno hacia atrás, así. ¿Se acuerdan algún ave que tenga esta distribución de dedos? Que el hueso uno, dos, el tres y el cuatro. El dedo uno está hacia atrás. ¿Qué ave tiene la pata así? ¿Nunca han visto un pajarito? ¿O la facultad que tenemos tantas aves en la granja? Me imagino como un yuque o algo así como de los que Sí, cazan. sí, justamente acá de hecho salía el torpeo, que es para sujetar las presas. Muy bien. Las aves rapaces tienen las patas así. ¿Algún otro? No. Bueno, se los dejo ahí de tarea entonces. Aparte de eso, está el cigodáctilo. Vamos a borrar de nuevo esto. El cigodáctilo se diferencia porque tiene dos dedos hacia adelante y dos dedos hacia atrás. Y aquí de nuevo tenemos el uno atrás, el 2, el 3 y el 4. ¿Ya? El uno y el 4 están hacia atrás. Y acá, ¿conocen alguna ave que tenga la pata así? Bueno, y aparte están las palmeadas, que son para nadar. Y aquí asumo que se acuerdan de alguna ave que tiene la pata así. De nuevo es el uno atrás, el 2, el 3 y el 4. ¿Mm? Es más fácil, para nadar. Los patos. Exacto, muy bien. Los anseriformes, por ejemplo. Excelente. Mm. Ya, entonces ahí tenemos dos ejemplos. Dijimos, hablamos de las aves rapaces, hablamos de los patos. Ya, faltaría saber entonces qué otro ejemplo de acá podría ser mascota y qué otro ejemplo de acá podría ser más. Muy bien. Bueno, siguiendo, entonces, son particularidades como de, ay, de la parte ósea. Y el digestivo, esto yo sé que ya lo manejan más, porque es lo mismo que vieron en producción, pero igual vamos a repasar un poquito entonces al abrir la boca, ¿cierto? Acá recuerden que se ve inmediatamente la tráquea, así que es muy fácil para intubar, pero también cuando den sonda o alimentación tienen que tener mucho cuidado que no se ahogue el animal. Después pasamos al esófago con la dilatación del esófago, ¿verdad? Que sería el buche. Y después tenemos dos estómagos, que sería el proventrículo o el glandular, el ventrículo o la molleja o el muscular. Y después tenemos los intestinos para terminar en la cloaca, ¿verdad? Acá están dándole contraste a un ave en una radiografía y se ve el buche, por ejemplo, y todavía pasa un poco al intestino. Entonces el esófago, ¿verdad? Que se distiende, tiene un epitelio que se protege. ¿Por qué? Porque recuerden que las aves comen semillas, comen piedra, entonces tiene que ser un epitelio que proteja, ¿ya? Y ayuda a la lubricación también con estas glándulas mucosas que tiene. Puede tener diferentes formas el esófago según la especie del ave. Y después entonces llega a este buche, que de nuevo sigue siendo parte del esófago, es una dilatación, ¿ya? Lo del tamaño y la forma que les decía. Y interesante como dato que las palomas liberan prolactina y tienen esta leche de buche. La paloma cuando se alimenta de bebé, la cría lo que hace es que mete toda la cabeza
adentro de la cavidad oral de la hembra para tomar esta leche de buche. Entonces, si nosotros vamos a criar una paloma, por ejemplo, en casa, un polluelo, tenemos que asemejar esa conducta. No le vamos a dar alimento con una jeringa como si fuera otro tipo de ave, o sí o no poniéndolo en el buche solamente, sino que vamos a hacer como si fuera un buche ficticio de la mamá con una jeringa grande de unos 10 ml, con un guante, para que ella pueda meter la boquita y simular como que esté tomando la leche de buche. Después entonces llegamos al proventrículo y al ventrículo. El proventrículo dijimos que era el glandular, donde tiene todo el pepsinógeno, el ácido clorhídrico, la digestión, ¿ya? Luego viene el istmo, que es la parte que une, ¿verdad?, la transición entre ambas partes. Y generalmente ahí es donde se inflama, se infecta, hay neoplasia y es súper complejo de tratar por la ubicación en la que está. Y después viene el ventrículo, que ya sería lo mecánico, ¿verdad? Donde actúa el grit, actúan las piedrillas que ellos comen en los animales que son granívoros, como los loros que vamos a ver nosotros, está súper desarrollado porque tienen que masticar básicamente en esa zona. Entonces la digestión mecánica. Bueno, y aquí van a ver toda la capa muscular. O sea, asumo que en las necropsias que han podido ver o en las fotos que les han mostrado los profesores de patología han visto, esto es muy grueso o en anatomía, si recuerdan también. Es una capa muscular bastante gruesa y, y uno puede separar incluso la musculatura para aprender más. Así que, bueno, yo siempre les sugiero a todos que ojalá puedan tomar ramos, prácticas, voluntariado, aprovechando que en mi facultad se hacen muchas necropsias de ave en el laboratorio de patología aviar. Se podrían aprovechar porque esto, aunque sean gallinas de producción, o sea, es algo que les va a servir. Bueno, y después tenemos el intestino, que eso es muy similar a lo que ya conocen, ¿verdad? El delgado, el grueso. Entonces, en el delgado, la digestión química, y en el grueso, la bacteriana, la absorción de agua. Y después llegamos a la cloaca, que esta sería como la parte más distinta, ¿verdad? Que tenemos el coprodeo, que es donde llega el colon, la parte digestiva. El urodeo, que es donde llegan, se fijan acá, los uréteres, y la parte reproductiva. El proctodeo, donde se mezclan ambas zonas. Y después tenemos la ventosa, en inglés se llama el vent, que es por donde sale, ¿cierto?, el contenido. Por eso que las S en las aves no se llaman así, sino que se llaman deyecciones, ¿ya? No es orina y ese. No le preguntamos al tutor cómo están sus cacas y cómo está la orina. Lo que preguntamos es cómo están las deyecciones. Porque nos tiene que decir si están amarillas, si están blancas, si están con secreción o no, si están verdes. Sale todo junto, ¿ya? Y es muy ácido también. Y imagino que habrán visto, no sé, si es que alguien alguna vez le ha defecado una paloma o han visto, se tiñe y cuesta mucho sacar la mancha, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, pues eso del digestivo. Genitourinario también es un repaso, que es lo mismo que en las otras aves que ya vieron en producción. Entonces tenemos los riñones, de nuevo tenemos la cloaca, la parte del urodeo, ¿verdad? Y acá los riñones son distintos a los riñones de mamíferos, ¿no? No tenemos esta demarcación tan clara, no tenemos esta pelvis y tenemos dos tipos de nefrona. Una tipo de nefrona es esta, es como tipo reptil que se dice, y que es la diferencia de acá, que si se fijan tiene glomérulo, el tubo proximal, el distal y el colector, pero no tiene el asa de Henle, ¿ya? Entonces, eso es distinto. Entonces, la mayoría de las nefronas de las aves son así, metanéfricas que se llaman, y después están las de los mamíferos, que son como normal, ¿verdad? Como las que ya conocen ustedes generalmente. Pues acá la mayoría son así. Y por eso que son uricotélicos. Si son uricotélicos, su manera de excretar el desecho nitrogenado o proteico sería por ácido úrico, ¿ya? Aparte de eso, como otra cosa particular que tienen las aves, que igual algunos reptiles también tienen, es lo que se llama el sistema portarrenal. Es un sistema de irrigación sanguínea propia de los riñones que ayuda en casos de deshidratación extrema a proteger los riñones. Es una red, ¿verdad?, de vasos que no pasan por circulación sistémica, sino que van justamente solamente a los riñones, ¿ya? Conectan los miembros posteriores con los riñones. Aparte, entonces, bueno, siguiendo como el ciclo, se procesa todo el tema en los riñones, la orina queda semisólida acá, llega al urodeo, se mezcla en la cloaca, en el proctodeo, se mezcla con heces, hay una peristalsis reversa
donde se devuelve entonces por el toprodeo, se devuelve al recto, donde se absorbe el agua, y así es como salen estas deyecciones con muy poca agua y muy sólidas, ¿ya? Tiene que haber todo ese movimiento para que pueda ocurrir. Y bueno, también otro datito acá, que igual pasa en otras especies, que es que por el parénquima renal ya pasa al plexo lumbar. Entonces siempre pregunto como cuál será la implicancia clínica, porque imagínense si un animal tiene una falla renal entonces o tiene una inflamación renal, ese riñón va a estar presionando el plexo lumbar. ¿Qué signo clínico creen que pueda tener? ¿No? Bueno, no se preocupen, se los dejo también para que lo busquen. Mm. Ya. Siguiendo esta parte también, yo sé que ya la han visto porque esto es lo mismo de hecho de otras aves, entonces bueno, los machos tienen testículos, que dice que son abdominales, acá acuérdense que no hay abdomen, es un celoma, ¿ya? Así que en verdad están dentro del celoma. Y crecen, aquí es uno en época no reproductiva y esta es en época reproductiva, o sea, crecen mucho, 50 veces, cambian de color, ¿sí? Es el macho. Y algunos machos tienen el falo, ¿verdad? Algunos no y se reproducen cloaca con cloaca y otros sí tienen este falo, que es linfático solamente, ya es reproductivo, no involucra nada urinario, entonces si tiene alguna patología se podría incluso extirpar. Y hay otras aves que hacen esto, que se acumula el semen y vierten la cloaca y ahí fecundan a la hembra. La hembra, en cambio, ¿verdad? Solo se desarrolla un ovario, ¿ya? Y el oviducto tiene estas mismas regiones, que son las mismas de la gallina. No tenemos el infundíbulo, que está en la reproducción, donde está el magnum, que es la parte más larga. Pues está el istmo, que recuerden, istmo es división, ¿verdad? Mm. Después está el útero, donde se forma la cáscara, y está la vagina, ya donde sale básicamente y donde también se acumula el esperma. ¿Esto dónde va a llegar? Dijimos, al urodeo, ¿ya? Una imagen también de lo mismo, y al magnum, que es donde está hartas horas, y después el útero, donde se forma entonces la cáscara, donde está más horas. Generalmente la producción de huevo en un ave es de un día, por eso que las gallinas todos los días ponen huevos, y los loros se podrían demorar 48 horas, un poquito más a veces, igual en producir huevos. Bueno, que esto es un ciclo normal de las aves, y no es que por tener un macho va a pasar, sino que es su ovulación, ¿ya? Ya. Siguiendo entonces con particularidades, tenemos el sistema respiratorio. Acá nos vamos un poquito más complejo. Un repaso nuevamente. Tenemos primero, partimos en la parte superior por la cavidad nasal. Eso se llama cera. Ese tejido que está acá es la cera, donde está el opérculo nasal. Después abrimos la boca y llegamos a la coana, que es la parte que comunica la cavidad oral con la nasal. ¿Por qué? Porque no tienen paladar blando. Después en el cráneo está todo esto, que es puro aire. Todo esto es un seno infraorbitario. No es un saco aéreo, es un seno infraorbitario gigante, ¿ya? Que neumatiza casi toda la cabeza, ¿sí? Tiene muchos divertículos, como pueden ver, ahí están los nombres. Entonces, si hay una inflamación acá en la cara, al tiro tenemos que pensar que puede ser una sinusitis, ¿verdad? Puede ser una inflamación del seno infraorbitario. Bueno, cinco divertículos, como les decía, no son sacos aéreos. Después llegamos a la laringe, que no tiene cuerdas vocales. A mí me ha pasado que llegan a consulta y me dicen, ¿podría cortarle las cuerdas vocales a mi gallo porque grita mucho en las mañanas? No, señora, no tiene cuerdas vocales y porque tiene un gallo si los gallos cantan. O sea, eso es algo que es parte de la especie. Es como si yo, que tengo loros, me dijeran que no canten. No se puede, ya. Vamos a ver después cómo hacen sus sonidos, pero no tienen cuerdas vocales. Ya, eso es lo superior, un poquito simple. Después llegamos a la parte inferior donde viene la complicación. Entonces está en la tráquea, tiene anillos cartilaginosos completos, de nuevo. Eso es distinto en el mamífero. Entonces,
¿Qué creen que hay que tomar importancia cuando, por ejemplo, vamos a anestesiar un ave y lo vamos a intubar? Dije que es fácil intubarlo porque la tráquea se ve al tiro, pero si los anillos son completos, ¿qué tendríamos que tener de precaución? ¿Un poco? A ver, ahí dicen algo en el chat. ¿Posible fractura? No, 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 porque son cartilaginosos. ¿Alguien más tiene alguna idea? Puede ser comentario, no sé. Bueno, somos pocos, estamos en confianza. Que haya un colapso de la tráquea, ¿no? Ya podría ser por ahí, entonces, ¿por qué podría haber un colapso? ¿Cómo son los tubos que se utilizan para intubar un animal? Hay distintas medidas, entonces los tubos están con la medida, uno tendría que usar el específico como de la medida que necesita esa ave, no vaya a usar un tubo muy grande para poder, claro, colapsar o romper o generar una necrosis. Entonces eso como que no es lo que pasa, o sea, hay que obviamente medirlo y tomar esa precaución, sí. Pero tiene una implicancia importante en el sentido de que por esta razón no puedo usar cualquier tipo de tubo, ¿ya? En cualquier animal que tenga la tráquea con anillos completos. Así que también ahí las voy a dejar para que le den una vuelta. Ahí las pongo en el foro. Bueno, y de ahí, pero bien, de ahí entonces llegamos a la siringe, que acá es donde se bifurca la tráquea y aquí es donde produce la voz. Y por ejemplo, ahí también, pues si vamos a intubar, no podemos llegar hasta la siringe. Allá ves que tienen la siringe mucho más adelante que atrás. Entonces, también hay que saber la anatomía. Pero acá se produce la voz. Entonces, ¿cómo vamos a operar eso? O sea, no, señora, su canario canta, su gallina canta. ¿Ya? Y después llegamos a los bronquios primarios, a los bronquios secundarios, y en el pulmón no hay alvéolos, lo que hay son parabronquios, ¿ya? Esto es lo que tenemos. Entonces no hay alvéolos como en los mamíferos. Por eso no tienen tórax, no tienen diafragma, la cavidad dijimos ya que se llama celómica, y aparte tenemos todos estos sacos aéreos. Pero como son bronquios, miren aquí, la dirección del aire es de caudal a craneal, es en una dirección. En un alvéolo, en cambio, pasa por un lado, se llena de sangre oxigenada y se devuelve. Acá no, acá el aire va en una dirección. Dijimos que era más eficiente. O sea, ahora esto se relaciona con el tema de los sacos aéreos. Los sacos aéreos no tienen nada que ver con el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso pasa acá, en los parabronquios, pero sí ayudan para hacer reservorio del aire. ¿Ya? Y tenemos varias cantidades según el tipo de la especie. Lo más común es que sean 9. Entonces tenemos los cervicales, el interclavicular, los torácico anterior, torácico posterior, abdominal, ¿ya? Me perturban los nombres que tiene porque confunde, como que yo les digo, no tiene tórax, pero tiene saco aéreo torácico. Siempre como que genera enredo, pero no se olviden que no tienen tórax, ¿ya? Entonces, sabiendo eso, vamos a pensar ahora en cómo es el ciclo respiratorio. La respiración es activa. Como es activa, si yo tengo un paciente, un ave que está en paro cardiorrespiratorio, va a costar mucho sacarlo adelante porque no es una respiración pasiva como nosotros, ¿ya? Entonces va a ser más complejo como tener que hacer un masaje de otra forma, ¿sí? Pero ya, ¿cómo es el ciclo del aire? Entonces, son dos ciclos para que pase por todo el sistema. O sea, son dos inspiraciones y son dos expiraciones. Y va a haber intercambio tanto en la inspiración como en la expiración. Por eso que es tan eficiente. No es como en nosotros que solamente está en la inspiración. No, acá el aire va a estar el doble de tiempo y va a requerir que haga dos ciclos para que salga. Entonces, el primer ciclo es así. El ave inspira, ay, perdón. El aire inspira, ingresa por la tráquea y ¿dónde va a ir? A los bronquios, ¿cierto? Y de los bronquios dijimos que pasaba después a los sacos aéreos, pero ¿cuáles? A los caudales.
caudal torácico y abdominal, se va para atrás, ¿ya? Expira. Este aire que estaba guardándose acá se mueve entonces ¿a dónde? A los pulmones, a los parabronquios. Y aquí entonces vamos a tener un intercambio. En esa expiración va a haber un intercambio gaseoso. Después, ¿qué pasa? Vuelve a inspirar. Entonces, al inspirar de los pulmones se va a los sacos aéreos craneales y al expirar sale de los sacos aéreos craneales y se elimina. Entonces son dos ciclos para que ese aire salga, porque el aire se mantiene en reserva en los sacos aéreos. Pero mientras expira, un aire está saliendo y otro aire está yendo al pulmón. Mientras inspira, un aire está pasando a los sacos craneales y otro aire está pasando a los caudales. Entonces esto es al mismo tiempo, ¿ya? Y esto es bastante complejo y por eso es tan eficiente, que tanto en inspiración como en expiración hay un intercambio gaseoso. Ese otro diagrama de lo mismo, ¿ya? Entonces, eso es un repaso de anatomía y de fisiología de aves. Ahora vamos a ver cómo deberíamos cuidar un ave. Bueno, deberíamos tener una jaula para que sea el lugar seguro de nuestras aves, ojalá cuadrada, mientras más grande, mejor. Hay que tener ojo con los barrotes porque se pueden escapar y tiene que tener horas de vuelo y compartir con la familia, ¿ya? Es muy importante. Se venden estas jaulas que están abiertas arriba para que el lorito, por ejemplo, entre y salga cuando quiere. Eso es súper bueno. Estas así, no. Ya muy chicas, cero enriquecimiento y como tiene esta parte redonda, las aves no ven bien que termina la jaula y suelen suicidarse porque quedan atrapadas. Se puede poner en la base el forrajeo, que es sustrato ya para que ellas forrajeen y busquen su comida. Y también se pueden usar estas rejillas. A mí me perturban las rejillas, porque claro, facilitan la limpieza para uno, pero las aves no van a estar abajo. Entonces se desperdicia todo ese espacio de la jaula, que les molesta las patitas. Entonces yo uso mucho esto de la bandeja de forrajeo para que ellas aparte ocupen abajo, ¿ya? Ahí están las rejillas, ¿ven? Esta ave tiene que estar muy enferma para que esté ubicada ahí. Y el sustrato que ya conocen se puede colocar acá. Aparte, tiene que tener accesorios, ya, por ejemplo, las perchas son muy importantes, que tienen que ser de diferentes grosores. Todas las aves necesitan perchas, o sea, incluso una gallina necesita perchas, ya no es que, solo los loros, no, todos, ¿sí? Hay que ocupar, ojalá, perchas naturales, de diferentes grosores, ya, que sean desinfectadas antes, las pueden bañar en agua caliente, como cocinar. En un horno también se puede, al sol, se le puede aplicar vinagre, o para ayudar a sacar los ácaros, sacar hongos. Se pueden quitar la corteza también para ayudar a quitar como posibles infecciones. Venden perchas ya listas en todo caso. ¿Ya? También venden estas de cemento que son para ayudar a como desgaste de uña. Y los platitos, ojalá dos más uno, o sea, mínimo dos, pero aparte un más uno de la cantidad. O sea, si tengo dos loritos, debería tener tres. Ya tres platos para que no haya pelea. Yo tengo tres catas y tengo cinco platos. Siempre tengo más. Ojalá usar estos platitos de acero inoxidable porque son más lavables y ofrecerles baño. Sirven estos que son de niños para que se bañen. Pueden ser con aspersores también. Mira, yo tengo un videito de uno de mis loritos que le gusta bañarse en ese, que es más chiquitito. Aunque ahora igual se está bañando en uno más grande. Ella ves que también les gusta ir a la ducha y se bañan con las personas. Venden como como estas perchas así, con un chupón y se pone en la tina, como en la pared. Y así el lorito se baña mientras uno se baña. Yo recomendaría eso solamente eh, si es un ave que está testeada contra, obviamente, saber que no tenga nada contagioso. Y de enriquecimiento, hay que ofrecer enriquecimiento de distintos tipos, ocupacional, sensorial, ¿ya? Saca, por ejemplo, de nuevo, yo pongo harto ejemplo de mis loros. Este es un enriquecimiento sensorial porque tiene lufa que le ayuda a mantener el equilibrio, pero también ocupacional porque hace que se destruyan las cosas. Las catas en particular son muy destructoras. Alimenticio con las bandejas de forrajeo, ya acá este también es sensorial y ocupacional. Y lo importante es hacer esto que se llama la desensibilización sistemática, ¿se acuerdan? Que lo mencionamos en un momento, que es esto de presentar los objetos
no llegar y obligar a que jueguen con ellos, sino que presentárselos, hacer que pierdan el miedo a los objetos nuevos. Y ahí ellos van a ir solitos. Mucha gente pasa que les compra las aves. Le compré un juguete en el mall, no sé qué, y nunca lo pescó. No, porque se lo metiste a la jaula al tiro de una, el loro todo asustado en la esquina porque no sabe qué es eso. Y se le tiene que mostrar por fuera de a poquito y ahí se va ingresando. Otra cosita del ambiente, bueno, no puede tener cambio de temperatura y el ojo con el fotoperiodo es súper importante, porque si lo tenemos adentro de la casa y yo tengo puesta la tele, tengo puesta la luz y me acuesto a las 2 de la mañana con mi canario, el pobre canario va a estar muerto de sueño el otro día y aparte va a pensar que es verano siempre. Entonces tenemos que respetar sí o sí el fotoperiodo de al menos 12 horas de oscuridad. ¿Ya? Tiene que tener una sensación de seguridad, de saber que hay una rutina, de saber que va a ver a la familia haciendo cosas normales. O sea, el lorito ojalá esté en un lugar donde vea a la gente. No puede estar en una pieza donde no tiene contacto con nadie, porque si no, las únicas veces que ve al humano es cuando lo van a molestar, le van a limpiar o le dan comida. La idea es que sepa que él puede hacer su vida y que ustedes van a estar haciendo su vida viendo tele en el computador, haciendo cualquier cosa. ¿Ya? Que va a estar mucho más tranquilo sin el estrés de que este ser vivo viene a estresarme, ¿ya? En la noche se recomienda tapar la jaula, venden estas cositas para tapar la jaula específicamente, ¿ya? Pero aparte de no tener luz, no puede tener ruido, porque de nuevo, si la jaula está al lado de la tele y estamos viendo tele hasta las 2 de la mañana, decimos, ah, ya, pero mi lorito tiene que dormir, entonces lo tapo. Pero él va a estar escuchando la tele todo el rato, entonces no va a estar descansando. Tiene que estar en una pieza donde pueda sentirse seguro y donde pueda dormir. Sobre lo que comen, ellos son omnívoros oportunistas, entonces según la especie va a cambiar un poco, obviamente, según la época reproductiva, la excepción, pero en general la regla es que la mitad es pellet y la otra mitad es de verduras, frutas, legumbres y semillas. En internet ustedes van a encontrar el término de chop, que se refiere a picadas. Entonces, ojalá ofrecer todo esto picadito y mezclado para que lo tolere de mejor manera. Y también hay que hacer la desensibilización, porque si es un canario que ha comido toda su vida lechuga, no le vamos a llegar y dar un pellet porque no lo va a conocer. Entonces tenemos que presentárselo y con mucha paciencia, de a poquito lo va a ir a comer. Pellet tenemos estas marcas, la Masuri ya la conocemos porque es la misma de mamífero, pero acá tenemos el Tropican, tenemos el Supreme, que era muy bueno, ya no ha llegado a Chile, eso sí, y tenemos el Cipacus también, que es bastante bueno, o Pacerinus, que es un paseriforme. Ahí, por ejemplo, mis loritos están comiendo el chop, que son verduritas picadas con legumbres, que son garbanzos y tienen semillas entre medio. Entonces, si una ave está acostumbrada a comer semillas, va a comer eso, pero va a empezar a picotear igual otras cosas, y así de a poquito va a empezar a comer otros alimentos, ¿ya? Em, el efecto bandada ayuda mucho porque si tienes un ave que ya come otras cosas y tienes uno nuevo, lo más probable es que el otro vaya a probarlo. Por ejemplo, aquí ven, todos están comiendo y la otra ninfa mira así como, interesante. Ella se demoró quizás un mes en empezar a probar porque vio que el resto también comía, ¿ya? Y las rutinas son súper importantes, de nuevo les digo, o sea, que a la misma hora todos los días les demos el desayuno, les demos tal alimento, les demos el pellet, eso es súper bueno para ellas porque van a tener como control de la situación y no se van a asustar cuando nos vean. De hecho, yo cuando tengo una ave hospitalizada, el tutor me lleva la rutina escrita y me dice, no sé, a las 8 de la mañana, me acuerdo siempre de un ejemplo que era a las 8 de la mañana tomaba jugo de naranja natural de un vaso de vidrio y me trajeron hasta el vaso. O sea, porque esa era su rutina y la idea no es cambiar de la rutina para no estresar más al pobre. Semillas, ojalá saludables. No que, le doy alpiste. O sea, el alpiste ya, pero no puede ser solo eso. Chía, linaza, semilla zapallo de premio, semilla maravilla de premio. Esto es mijo, esto es mote. O sea, pueden comer todo eso. Verduras múltiples. El brócoli les gusta mucho, ¿ya? La lechuga también suele gustarle. Estos zapallitos se los pueden picar. Legumbres cocidas o también sirven en brote. Y fruta igual pueden comer. Entonces, por ejemplo, acá ya yo tengo un poco de espinaca, un poco de pimentón, zanahoria y zapallo italiano. Lo pico y lo mezclo en esta picadora de alimentos para que me quede chiquitito. ¿Podría hacerlo manual? Sí, pero no tengo tanto tiempo, entonces lo pico chiquitito. Y después les cocino un poquito de quinoa, ya, y lo mezclo todo. Entonces lo mezclo todo
y aquí yo lo tengo mezcladito, tengo esta mezcla que les digo, con la quinoa, lo agrego y estoy cocinando y esos pellets que tengo molido para así empezar a hacer la transición. O sea, eso era cuando ellos ya no comían pellet todavía, ahora ya lo comen entero, pero en esa época lo comían y le agregáis un poquito de semilla. Entonces le haces esta mezcla y ellos van a ir a comer lo que conocen, pero además van a probar otro tipo de alimentos. ¿Ven? Y ahí están comiendo felices. Obviamente que se tiene que botar mucho, ya, así que se recomienda, tú puedes preparar esto y lo congelas y después lo tienes que enfriar y se lo das, no lo pueden dar caliente, obviamente. Se pueden dar también flores, hojas, todo eso también sirve. Ya. Y al examen físico, entonces también hay que tener ciertas particularidades, porque recuerden que son animales que se estresan mucho. Recuérdense de la escala del FAS, que también la vamos a hacer sí o sí. Un paciente estresado se va a hacer daño a sí mismo, entonces se va a estresar, va a requerir anestesia, ¿ya? Entonces vean estas tres fotos. ¿Qué opinan de este diamante? ¿Cómo se ve? ¿Tranquilo, estresado, enfermo, saludable, bonito? No sé. Cualquier comentario sirve. Ay, se ve como asustado. Ya, sí, Mm. Camila dice que se ve asustado, sí, ¿cierto? Está con el piquito abierto, está como gritando lo más probable. Entonces sí, podría ser asustado, pero mira también su posición del cuerpo. Entonces está en una posición muy extraña. Lo más probable es que esté respirando con la boca abierta. Entonces es un animal que tal vez incluso simplemente por una manipulación puede partir en un estado uno del FAS, que está bien, y por una manipulación puede quedar así, empezar a respirar con la boca abierta y se muere. ¿Ya? Esta catita se ve más atenta, miren la carita como la tiene, que mira para un lado, o sea, está como mucho más despierta. Y esta es una ninfa. Yo la estoy mirando desde arriba. ¿Qué creen? ¿Cómo está? ¿Cómo la ven? También. Cualquier opinión, sí. Se Está en ve una como caja. triste. Se ve como triste. Sí, y también la veo triste. ¿Y crees que está sana o está enferma? ¿Qué creen? Pues solo tristeza. Pensar que es una ave que no está en una jaula. Me la trajeron en una caja. Yo abrí la caja y se quedó ahí. Ni siquiera intentó volar. Entonces, ¿qué crees? Cualquiera. ¿No? Una ave sana, lo primero que va a hacer es escaparse de ti, a menos que sea muy dócil. ¿Ya? Entonces, que esta ave esté así, obviamente está súper mal, está muy enferma. ¿Ya? No sabemos qué le pasa. Pero si ya partimos el examen físico así, tengo que tener mucho cuidado al hacer el examen físico, porque puede morirse en brazos. ¿Ya? Bueno, para evaluarlo, entonces hay que saber interpretar el lenguaje corporal, lo que les decía yo, el nivel 0 al nivel 5. Cuando ya pasamos al nivel 4 que están respirando con la boca abierta, todo es muy difícil poder regresar al sistema inicial. Así que tenemos que educar al tutor para que lo entrene, ojalá, al ave, para que haga desensibilización, para que no me llegue tan estresado. Entonces, ¿cómo hacemos entrenamiento? Por ejemplo, aquí yo tengo un video, está una de mis loritas, entonces yo todos los días a la misma hora la entreno, ella sabe, viene con su nombre. De nuevo, ¿para qué sirve eso? Acuérdense, si yo entonces quiero meter a mi lorito en un transportador, le digo que vaya y ella va a ir con el nombre o va a seguir su lápiz y va a ir simplemente, ¿ya? Entonces eso sirve mucho porque va a llegar a la consulta, ella no va a estar tan estresada porque se metió voluntariamente en su caja, porque hay un vínculo, ¿ya? No es una cosa que es como, ¿qué es dónde estoy? ¿Qué pasó? O sea, ya empezaste mal. No, ¿sabes? Bueno, si el examen indirecto se hace primero. Hay que tomar la anamnesis remota y actuar mientras vemos de manera indirecta al ave y luego hacemos un examen directo que vamos a revisarla como en profundidad. Pero el indirecto
Se ve el tema de la jaula, se ve la postura, el faz, cómo respira. Por ejemplo, aquí tenemos todo eso. Ya. ¿Cómo ven ese canario? ¿Se ve enfermo o se ve sano? ¿Qué creen? ¿Cómo están sus plumas? ¿Qué dijimos? Miren las Dicen plumas de que este canario. probablemente estaba enfermo. Probablemente está enfermo. Sí, muy bien. Y también creo que se ve enfermo. Primero, las plumas. Entonces, lo que te decía, está todo despeinado. Debería verse bonito, así como estábamos diciendo. Las aves son así, muy estilizadas. Está todo despeinado. Segundo, está en el fondo de la jaula. No debería nunca una ave estar en el fondo de la jaula. Si no me conoce a mí, no tiene idea quién soy. Lo primero que va a hacer es ponerse a la defensiva. ¿Ya? Entonces se ve muy enfermo. Esta catita también se ve enferma. También está en el fondo de la jaula. Un poco se mueve. Mira que hay dos canarios. Este se ve súper atento y este otro, en cambio, está más echadito. Si algo le pasa. Mira que hay dos que están súper activas. Entonces tenemos que analizar todo eso de manera indirecta. La postura, el cómo respira, cómo están sus plumas. Mira estas deyecciones acá, están súper acuosas. Hay muchas semillas, o sea que está haciendo la mímica de que come, pero no come. ¿Qué pasa acá? ¿Ya? Entonces hacemos todo ese análisis primero y después vamos a hacer la revisión directa. Pero tenemos que tener todo cerca, todo listo en caso que el paciente se descompense. Y vamos a hacer el examen clínico rápidamente. Para eso entonces tenemos que sujetar la cabecita y las patas, ¿ya? Sujetan entre dos dedos para que no puedan mover la carita y no te puedan picotear. Hay aves que son más rebeldes, que hay que usar una toalla, un burrito, ¿ya? Cuando te picotean muy fuerte. Entonces vamos a hacer eso, hacer una buena sujeción. Después podemos abrir la boca con un abreboca, podemos tomar un frotis de buche si es necesario, podemos ocultarlo, ¿ya? Palparlo, palpar, acá tenemos la quilla, tenemos los músculos, tenemos la zona del celoma, se revisa la cloaca, se revisa las caquitas, el copro parasitario lo pueden hacer ustedes directo, se puede revisar con un microscopio si hay parásitos, y sí, siempre es muy importante pesar a las animales, ¿ya? No de que, que es un ave, así que no la peso. Está entrenado, se coloca sola. Si no, con la misma mantita que tenían, pueden colocarla con la mantita y después pesar la manta sola y lo resto. También se puede. Bueno, nosotros también tenemos un envase plástico donde metemos las aves pequeñas adentro y lo pesamos y después descontamos cuánto pesa el envase plástico. Y al terminar, ojalá ofrecerles juego, enriquecimiento y enseñar cómo entrenarlos en la consulta. Bueno, y particularidades como clínicas, sería como lo último. La toma de muestra, entonces acá vamos a usar la vena yugular. La derecha tiene un arterio, así que se logra ver fácil. Podría ser la basílica también o la ulnar. Y la tibiotarso es, la metatarsa se ocupa más en aves grandes. ¿Ya? Ahí está la yugular. Las S, que serían deyecciones, ¿verdad? Ven que están las S con laburato. Eso es de forma espontánea. Y citología, que serían estos frotis. Ustedes pueden tomarlo también de rutina en cada consulta. Las radiografías se pueden hacer con anestesia, idealmente, ya, pero a veces nosotros en verdad lo hacemos sin anestesia cuando el ave es muy dócil. Cuando está anestesiado, se coloca cinta o bolsitas de arena. Las vistas siempre ventrodorsal, nunca dorso ventral, no tienen tórax, entonces se van a ahogar. Y lateral, ¿ya? Esa es la idea de la ventrodorsal. Ahí está realista, ¿ya? Y así se ve. Acá vamos a evaluar pulmones, evaluamos corazón, evaluamos esta cintura, que se llama cintura cardiopática, evaluamos hígado, proventrículo, ventrículo, intestino, sacos aéreos torácicos, saco aéreo abdominal, ¿ya? Quilla tiene que estar paralela a la columna. La lateral es un poquito más difícil cuando están despiertos porque las dos alas tienen que quedarte paralelas. Se pueden usar estas bolsas de arena, como les decía, y se va a ver de nuevo así. Entonces, de nuevo, pulmón, corazón. Aquí tenemos el ventrículo, o sea, perdón, proventrículo, ventrículo, intestinos, ¿ya? Y gónadas, saco aéreo. La ecografía también se puede hacer, pero a través de ciertas ventanas sónicas. La más que se utiliza es la ventromedial,
Ya, la parasternal, honestamente, yo nunca he visto que la usen los ecografistas, pero también se describe. Y si van a quitar plumas, no las corten, sáquenlas desde la base, pues si no te van a crecer más de nuevo. ¿Ya? Esa es la que les decía yo, la ventromedial. Ahí están haciéndola en un guacamaya, en un lorito gris. Para dar medicamento, decíamos que es muy difícil el tema subcutáneo, ¿verdad? Por la piel que es delicada, pero el pliegue inguinal es el que más se utiliza, ¿ya? La endovenosa también se podría utilizar, obviamente, en paciente hospitalizado. Yo le he colocado vía en la de la pata, en la basílica igual, la yugular también se podría, haber que fijarla con sutura, ¿ya? Los medicamentos intramusculares en el pectoral, en los últimos tercios, y oral es a través de una sonda, y la intranasal también para algunos medicamentos, por ejemplo, no sé, por midazolam, se puede utilizar intranasal. Pues acá es el pliegue cutáneo, ya está la vía endovenosa, acá te dice esto es subcutáneo, esto es intramuscular, ahí están con una sondita, tiene que ir al buche, ya, sonda, y esto es lo intranasal, ya. Entonces, voy a buscar ahora la otra, alguna pregunta de eso, sé que es harto, sí, tiene que ser re. Cuando se quitan las plumas para la ecografía, ¿cómo se sacan? En verdad, yo no sé, yo nunca he visto que la tengan que sacar ya, pero se describe que se podría tener que sacar y si las tienes que sacar, la tendrías que sacar con una pinza, una hemostática Mm, ya. desde la base. Sí, pero sí, yo generalmente no he visto que sea necesario, pero claro, se dice que a veces molestan y podrías tener que sacar alguna. Ujú, sí, ya, gracias. Gracias por la pregunta. Entonces, vamos a ver rapidito en el tema de paseriformes para alcanzar en la media horita que nos queda. Entonces, los paseriformes, no sé si alguno ha visto alguno de estos alguna vez. Hay cuatro. ¿Los conocen? ¿Les suena alguno? Delante hablamos de dos, así que supongo que eso sí, pero ¿qué es esto? Una vez, sí, pero ¿qué es? El que mostramos delante, que estaba respirando con la boca abierta, ¿se acuerdan? Yo les dije que era, ¿no? Bueno, vamos a hablar de estos entonces. Estos paseriformes, si se fijan, miren las patitas, cómo las tienen distribuidas. Tres deditos hacia adelante y uno hacia atrás. Era un ejemplo, por ejemplo, de lo que estábamos hablando de la oniso. Bueno, ya dijimos que son muchas especies, ¿ya? Y el tamaño de ellas es de pequeñísimo, de 4 gramos, hasta súper grande de 1 kilo, ¿ya? Anisodáctilos, como ya les dije, y se conocen como los pájaros o pájaros cantores, ¿ya? Por eso que aquí está el jilguero, está el canario, están los diamantes, que son loritos que la gente, son no loritos, son pajaritos que la gente suele tener en la casa porque cantan muy bonito, ¿ya? Según su tipo de ranfoteca, ¿verdad? Es la dieta que pueden tener. Y acá ven, solamente tienen 7 sacos aéreos. Entonces, ya habiendo visto toda la parte general, vamos a hablar de algunas enfermedades solamente que ellos tienen. Recuerden que pueden tener muchas más enfermedades, pero estas son como propias de ellos. Entonces, este es el gráfico clásico que mostramos que un perrito se va viendo enfermo hasta que se muere. Un conejo no se ve enfermo, pero se muere. En un ave, un paseriforme, esto ya es más terrible todavía, porque el lorito canta, come, toma agua normal en la primera fase de la enfermedad, en la segunda fase hace eso si lo miran, en la tercera fase hace la mímica, lo que estaba yo diciendo delante, como si comiera, como si tomara agua si lo miran. Y ya después ya no toma agua, ya no come, y ahí está el fondo de la jaula, y después fallece. Y te llega así o así. Ese es como el motivo más usual de consulta. Entonces, vamos a hablar de las enfermedades infecciosas primero.
Una enfermedad bien clásica es el poxvirus o la viruela aviar. Ocurre más en animales jóvenes, ¿ya? Por contacto directo. Su mortalidad es muy alta, depende de la presentación y tiene cuatro tipos de presentaciones. Entonces, ahí está la seca, que son lesiones. ¿Ya? Estas, miren, las lesiones son secas. Pero después está la húmeda, y ya tiene lesiones de úlcera por dentro en todo el sistema digestivo. Y la septicémica se da solo en canarios. Y esa ya es mortal. Y aparte está la neoplásica, que son tumores. Bien, ¿ya? Miren esa como tiene estos nódulos. Entonces, bueno, para diagnosticar se tienen que hacer los signos clínicos, citología, histopatología, se podrían ver estos cuerpos de Bollinger, y el tratamiento suele ser autolimitante a menos que sea mortal. Hay que aislar a los infectados, antibióticos, antivitamínicos, un estimulante, pero el pronóstico no es muy bueno si es que tiene obviamente la septicemia. Lo que se tiene que hacer es prevenir, o sea, tienen que tener una cuarentena. Cuando alguien compra un lorito nuevo, un ave, hay que tenerla separada, no pueden llegar y juntarla, comprarla en lugares establecidos y aviarios grandes tienen que tener vacunas, ¿ya? Las casas no, pero los aviarios grandes sí. Después, eso es un virus. Ahora pasando a un parásito, tenemos estos parásitos que son hematófagos, ¿ya? Que también asumo que ya los conocen porque también los vieron en el ramo con el doctor Fredes, que es el del Manisuus gallinae y el Orthonisus, entonces, el Ornithornisus, perdón. Entonces, estos pueden ser parásitos de vida libre, ser parásitos, o sea, se sube a la gallina o al paseriforme, baja, muta, se sube, baja, muta, y ese es eso, ¿ya? Entonces pueden ubicarse para que se fijen hasta en mamíferos. O sea, yo lo he visto esto en hámsters, en erizos, en de todo, así como que están, tienen al canario y tienen al pobre erizo abajo. Entonces el erizo está lleno de bichos. Ya es algo que ocurre mucho. Como dato, pueden ser vectores de salmonela, así que hay que tener ojo ahí. ¿Ya? El signo más clásico es en verdad el decaimiento y la anemia, porque son hematófagos. Puede también el prurito. A ver, ya, y con la anamnesis y el examen es que se notan al tiro, o sea, los van a ver sí o sí, ¿ya? Y el tratamiento debería ser con celamectina. Ustedes van a leer en alguna ocasión que tal vez se puede usar ivermectina, pero recuerden que la ivermectina está en una concentración para vacas. Esto es un canario que pesa 15 gramos. Entonces, obviamente no nos va a dar la cantidad, ¿ya? Y la dilución tiene que prepararse con, no se puede preparar con suero porque es un medicamento que es oleoso. Entonces, no tenemos generalmente el compuesto para hacer la dilución, así que yo nunca recomendaría usar ivermectina. Hay gente que dice, póngale una gotita, pero es que la sobredosis es muy alta, ¿ya? Y bueno, manejo ambiental, obviamente limpieza, alejar la jaula de la ventana para que no se contagie con otras aves silvestres. A veces te dicen que sacan al canario a tomar sol y que tiene un amigo paloma. Entonces, no, ¿cierto? Todo eso hay que controlarlo. Ahora, otro parásito que pueden tener es un ácaro que se llama Nemodicoptes, ¿ya? El Lemidocoptes genera túneles, ya no es superficial solamente, y su ciclo es monógeno, o sea, hace todo el ciclo en cambio en un ave, se transmite contacto directo, ahí les dejo cuánto dura el ciclo, ¿ya? Entonces todo su ciclo lo hace en la misma piel, y va a tener estas lesiones que son hiperqueratóxicas en las patas, en el rafoteca, en las uñas, en todo lo que tenga queratina, ¿ya? Y va a llegar el canario con las uñas súper largas, que no se puede perchar bien, ya que va a estar con picaje, con hartas lesiones. Bueno, ahí me salió una catita, pero aquí está el canario. Es para que vean cómo se puede deformar la cara. Pero ahí están las patas, ¿ven? Horrible. ¿Cómo lo diagnostico? Hay que hacer un examen físico en verdad y directo se podría tomar, pero en verdad es como muy clásica la distribución. Y también es con celamectina y limpieza del ambiente, las perchas que son de madera que hay que botarlas todas. Ya. Mm. Profe, Y unas pocas, ¿sí? Dime, Martín. eh, la celamectina también se repite la dosis como en el otro, dependiendo del ciclo, o se Exactamente, da solo sí. una vez. No, sí, también es según el ciclo, porque justamente el ciclo puede durar hasta un mes, entonces la celamectina, acuérdense que es un adulticida, entonces tú vas a matar este estadio de la carne, ¿ya? Pero los huevos que están acá, no, entonces esos después van a crecer y ahí cuando sea adulto, tú le vuelves a aplicar.
y generalmente no debería haber más producción de huevos porque ya mataste al adulto, ¿cachai? Entonces con 2 dosis deberíamos andar bien. Y siempre y cuando haya hecho una limpieza del ambiente, porque a veces no la hacen. Y una vez yo tuve que aplicar como 4 dosis en uno, porque y yo decía, señora, ¿qué pasa? Y claro, era porque tuvimos que botar todo al final, la jaula era de madera, ¿cachai? Entonces ahí hay que botar todo para poder hacer el SEO, porque si no se siguen infectando finalmente, pues, ¿cachai? Pero sí, muy importante eso que dice. Según el ciclo, siempre, siempre en cualquier parásito, busquen el ciclo y hagan la repetición de dosis. Y tiene que ser según el ciclo, ¿ya? Porque también he visto que, no, cada 7 días. Pero es que en 7 días esto no va a servir tampoco, va a ser larva, ya no va a ser un ácaro adulto. Entonces, respeten ese ciclo. Y la dosis hay que calcularla también según el peso, la dosis publicada según el peso y la concentración, no de la gotita, porque también en la mectina pasa que los tutores saben esto y te dicen, compré la pipeta de gatito y le puse una gotita y a mí me tiembla el ojo porque una gotita es 0,05 generalmente. Y a veces la dosis para esto es 0,012. Por decir. Entonces, puede ser una sobredosis súper grande. Pero sí, muy buena pregunta. Gracias. ¿Alguna otra? ¿O sigo con las no infecciosas? ¿No? Bueno, acá hay un par igual que les puse, cortito. Entonces, el quiste de pluma es bien común en los canarios, ¿ya? Eso no suelen ser recurrentes. ¿Y qué pasa? Bueno, generalmente es cualquier causa que impida que salga la pluma de manera correcta. Entonces va a quedar como una protuberancia. Y eso va a dolerle, se va a empezar a picotearse y al picotearse se va a infectar. Entonces pueden ser, claro, tumores, puede ser congénito, puede ser viral, puede ser infeccioso. Como que hay múltiples causas de este quiste. Ahí ven uno, ven. O sea, una alita tiene ese quiste. Aquí tiene otro quiste. Aquí, ahí. ¿Ven? Puros canarios. ¿Cómo lo diagnosticamos? Podemos verlo, obviamente. Podemos tomar radiografía incluso para ver que no esté afectando huesos, pensando quizá una neoplasia ósea. Y se podría tomar un cultivo y antibiograma para ver si es un absceso, ver si hay una infección ahí. Y después lo tengo que tratar y sí o sí esto se tiene que operar. Entonces deberíamos hacer radiocirugía, dar analgesia y antibióticos si es que está infectada la cosa. Cremas también se pueden utilizar y observación porque esto puede volver después, que ese es el tema, que son recurrentes. Y una enfermedad que vamos a hablar harto en aves y mucho en reptiles es un síndrome que se llama enfermedad metabólica ósea. Yo sé que también lo conocen de mamíferos porque también pasa en perros, gatos, en personas, pero acá en verdad es muy, muy importante y pasa bastante en estas especies, en aves y reptiles. Es una enfermedad, un síndrome que solamente ocurre en cautiverio, no ocurre en animales silvestres, ¿ya? Y que todo el mundo le dice el emo, ya es como bien conocido así. Pero hemo es una gran cantidad de enfermedades metabólicas óseas. La que vamos a hablar nosotros es la que se llama hiperparatiroidismo nutricional secundario. Entonces, como hay una mala nutrición en estas aves, la mayoría de las veces la gente le da pura alpiste al canario, le da pura lechuga, es como muy clásico. Son aves que no se nutrieron bien, que tienen una deficiencia de calcio, que tampoco nunca tomaron sol. Entonces no hubo ninguna absorción de vitamina D, ¿ya? Que tampoco le suplementaron calcio, que no hicieron ni una de esas cosas. Entonces, al comer solo semillas, por ejemplo, tiene este desequilibrio calcio-fósforo importante. Entonces, al no tener calcio, ¿qué pasa con la paratormona, verdad? Empieza a extraer el calcio ¿de dónde? ¿Se acuerdan? de los huesos. Muy bien. Entonces saca el calcio de los huesos. Entonces, ¿qué signos clínicos vamos a ver? Van a ser huesos más debilitados, vamos a tener fracturas, va a estar fracturada de manera espontánea, no que le pegaron, que la pisaron, no, sino que se fractura sola y va a estar mal formada. Entonces, el piquito deforme, la cabeza deforme, las patas deformes, debilidad muscular, que no puede caminar, que no puede volar, podría tener este parálisis, podría tener tetania hipocalcémica incluso, y podríamos ver distocia, porque no va a haber una formación correcta del huevo, porque no va a haber calcio para que en el útero se forme la cáscara, ¿ya? Aquí, miren esa imagen, miren esa, la rinoteca, lo larga que está, no calza, ¿verdad? Con la de abajo.
Entonces tiene la carita deforme. ¿Cómo lo diagnosticamos? En verdad, pucha, anamnesis es muy básico porque el tutor te va a decir que come pura alpiste. Ya los signos clínicos se notan también. Podríamos tomar radiografía y ver que los huesos no están bien definidos, ¿verdad? Y podríamos tomar patología clínica, y ahí lo importante sería medir el calcio, pero además el calcio iónico, porque el calcio iónico es el calcio que está disponible. Lo deberíamos medir ambos, se pide separado. ¿Cómo tratamos esto? Igual que en otras especies, calcio, ¿verdad? Tenemos que inyectar calcio, tenemos que hospitalizar a este paciente, tenemos que poner una luz UV para que pueda generar, ¿cierto?, la vitamina D. Tenemos que dar vitamina D3 también oral. Y el pronóstico va a cambiar mucho, porque si ya está fracturado entero y está deforme, muchas veces es para eutanasia, pero otras veces sí se podría tratar. Entonces también depende del compromiso de la familia, depende si están dispuestos a manejar las cosas. Yo tuve, por ejemplo, una catita, eso sí, con este síndrome, y yo le tenía que tener unas perchas adaptadas, le hacíamos fisioterapia, le dábamos alimento picado, o sea, le limábamos su piquito cada cierto tiempo, mm, le adaptábamos las cosas, pero si la familia no puede hacerlo, finalmente el animal va a estar sufriendo. Acá, miren esta imagen, tenía el piquito largo, entonces el tutor que hizo, se lo cortó. ¿Qué opinan de eso? ¿Está bien o no? ¿Lo harían ustedes? ¿Lo recomendarían? Y ahí todos me dicen al unísono que No, gracias. Muchas gracias, Martín. Todos me dicen, no. Lo mismo que hablamos en conejo, no se puede cortar los dientes de un conejo con corta uña, porque sí se va a poder en un ave, ¿ya? Ellos sienten, ellos les duele, y cada vez que hacen esto, están fracturando ese piquito, está generando que crezca más deforme. Entonces, no, esto se hace bajo anestesia con un Dremel o un micromotor. A veces hay loros que están acostumbrados y se pueden hacer sin anestesia porque se le hace a cada rato, ¿ya? Pero hay otros que por el puro sensación de la vibración y el estrés de ver la máquina se mueren de un infarto mientras tú le estás limando eso. Entonces, anestesiado, con analgesia, anestesia multimodal, recuerden, y nunca cortar esto, sí, por favor. Uy, ya, entonces, ven, cortito. Tuvimos que ahí aprovechar el tiempo para poder fusionar las clases y de ahí les tengo que subir lo de las aves. Vamos a ver rapidito en estos minutitos que quedan lo que quedó pendiente de la prueba. Entonces, vamos a compartir acá. Ya. Entonces, en general, yo diría que la alternativa les fue bastante bien. Las alternativas que tuvieron mayor errores fueron estas que les coloco acá. En la primera, dice, sobre las tomas de muestras en mamíferos exóticos, ¿es verdadero que 10 personas la tuvieron buena? Que es que podemos utilizar la vena cefálica, aquí como que, esto, me quedó horrible. La cefálica o la cava craneal con seguridad en hurones. Muy bien. ¿Ya? Esta dice la vena yugular es de fácil acceso en todas las especies. No, no es de fácil acceso en todas las especies. De hecho, es bastante difícil. Por ejemplo, en un conejo, ¿cómo le vas a tomar sangre de la yugular? Dijimos que casi nunca se hacía. En los cobayos también es muy difícil. En el hurón es la única que sería como más accesible. Y en el erizo igual se podría, pero también tiene que ser bajo anestesia. O sea, no es de fácil acceso. La cava craneal es de bajo riesgo en cobayo. Una persona colocó esa. No, ¿verdad? Porque hay un riesgo importante de punción cardíaca en cobayo y el único animal que se podría decir es de menor riesgo es en el hurón, ¿ya? Y esta me preocupa harto acá. Ojo, es una persona nomás que la tuvo mala, pero me parece como más relevante porque nunca tomen muestras de sangre de una arteria. Ya es lo que yo les dije mal, le puse un X así en la clase, no lo haga, es como lo de ahora. Nunca corten los dientes, nunca digan que tienen raíces los dientes de los conejos y nunca tomen sangre de una arteria. O sea, eso incluso para todas las especies. A menos que ustedes quisieran tomar una muestra de gases arteriales. Ahí se justifica, ¿cierto? Y puede ser por una cirugía, cualquier cosa. Pero
Esa es como la que más me preocupa, porque dice que, claro, que es ampliamente utilizada y era como muy para que pusieran el tiro que no. ¿Ya? Y bueno, por eso es esa alternativa. Y acá el promedio, el 60 fue 0,6 de uno, o sea, porque varios se equivocaron, la mayoría puso eso. O sea, igual la mayoría la tuvo buena. Después, la otra que también tuvo errores era esta, que decía sobre la anatomía y fisiología dentaria de los conejos. Entonces, cuando ya vamos como en esto de las preguntas más de anatomía, yo sé que ahí cuestan un poquito más. La correcta era esta, que al ingerir carbohidratos o alimentos de alto nivel energético, el conejo realiza movimientos verticales. Esa está muy bien. Entonces acuérdense que el conejo tiene que hacer movimientos laterales, que los hace al comer fibra, ¿ya? Y así desgasta los dientes. Pero cuando come carbohidratos, cuando come fruta, justamente el peligro, yo les ponía un monito que se movía, entonces hace movimientos verticales. Y al hacer movimientos verticales, solamente se desgasta una parte del diente, que es la que tiene contacto entre sí, que es este 10%, y el resto del diente no se desgasta y por eso es que crecen las puntas. Entonces, ese es el origen, generalmente, de todas las enfermedades dentales, y es como la causa, lo que habíamos colocado ahí en la clase, que es como la principal causa de la enfermedad dental, la mala dieta por el exceso de carbohidratos, que justamente cambia la biomecánica de la masticación. Entonces, esto también es como súper, súper importante que no se olvide. Después, la musculatura asociada a los conejos permite que él realice movimientos de apertura débil y cierre fuerte. Acuérdense que eso es en un perro y en un gato. Y yo les puse también la foto ahí de cómo era la musculatura, ¿verdad? Del perro, ¿verdad? En cambio, en el conejo habíamos hablado que tenía la musculatura lateral mucho más fuerte porque era para hacer movimientos laterales, ¿ya? Entonces no es acá del cierre. Después acá otra persona pusieron, los conejos tienen dentadura elodonta, entonces tienen raíces de crecimiento continuo. Nuevamente malo todo esto, ¿por qué? Porque el elodonto significa que son dientes de crecimiento continuo sin raíces, no tienen raíces los conejos. No se pueden olvidar de eso. Sí, insisto, que me pone que tienen raíces es una contraindicación gigante, porque no pueden tener raíces y tener dientes que crecen siempre. Después, bueno, acá nadie la puso, que dice que son anisognatos, sí, está bien, por lo que los movimientos verticales son clave para la ingesta del alimento y desgaste. Eso está mal, ¿verdad? Porque no son los verticales, sino que serían los horizontales que estábamos justo hablando. Ya, en esta se cayeron más, solo una persona la tuvo buena, así que felicitaciones a esa persona. Muy bien. Y la otra alternativa, que también era de anatomía, que también ahí se cayeron un poco más, era esta sobre la falsa. Entonces, la hembra posee un útero del cobayo, perdón. La hembra posee un útero bicornio y el macho un hueso peniano. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sería? Bueno, acá ponían eso que no tiene cuerpo uterino, por ejemplo. Muchos pusieron esa. Las crías precoces nada que ver. Y las crías nacen con un alto desarrollo. Eso también está, esa es correcta. Yo creo que se confundieron por cuál era la correcta y la incorrecta. ¿Ya? Bueno, en las de desarrollo corto, igual les fue bastante bien, encuentro, especialmente en esta. En la primera, el promedio del curso de puntaje fue 5,4 de 6 puntos, así que en verdad casi súper bien. Em, Tenían que colocar estas tres cositas de la uno y de la 2. Entonces, el nombre de la patología, a ver, así rápido, el coronavirus, ¿qué patología hace? Lisette levantó la mano, dígame. Eh, no, profe, de la anterior es que estaba buscando como el PDF. Esa de la falsa, esa sí, esa. La hembra posee un útero bicornio y el macho un hueso peniano. ¿Es falso? Que en el PDF decía cobayo macho presenta dos sacos escrotal y hueso peniano. Sí, Y tiene hueso peniano, hembra sí, útero bicornio. sí. Entonces, ¿por qué es falsa? Claro que no tiene el cuerpo, acá esta parte fue esa, po, no tiene cuerpo uterino. No, 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 pero ¿Cachai? la uno, esa, ¿por qué es falsa? No, pues esta es la falsa, porque dice sin cuerpo uterino. O está Mm, mala, me equivoqué en marcarla, parece. sí, creo que sí. Sí, ya, pero
Lo reviso, Ya, esa es sí, la porque, falsa entonces. claro, sí, Ya. ya, gracias. Súper. Ya, pues, entonces acá, el coronavirus. ¿Qué enfermedad hace? Pues todos dicen La al unísono, enteritis cotorral. exactamente, la enteritis catarral Epizootic. epizootica. ¿En qué especie se ve más? En el hurón. Y el tratamiento de elección, y ahí tenían que poner, ¿cierto? Que era soporte, hidratación, la triterapia, los antibióticos, la alimentación asistida, hospitalización, etcétera. Esa era un poquito más larga. Después, el Caparina tripilis, ¿qué patología genera? Era sarna en el erizo de tierra. Entonces, la sarna, una compañera puso sarna soróptica, que igual es correcto también, aunque yo no se lo enseñé con ese nombre, así que ese nombre me quedó a mí la duda si salió de internet, pero es verdad que puede ser llamada así. Nosotros lo vemos como sarna simplemente. Entonces, sarna en el erizo de tierra, el erizo. Tratamiento de elección, desinfección, selamectina, tratamiento ambiental, ¿verdad? Repetir la dosis según cómo se llama, el ciclo del parásito. Pero en general yo encuentro que le fue súper bien. Después acá en la otra, la verdadera y falsa también en general le fue bien, pero bajó un poquitito la relación quizá. Acá eran 4 puntos y 3,1 el promedio. Varios se cayeron en esta, que es lo que la escala del FAS es una escala internacional utilizada para evaluar la fatiga. Es falsa, no es verdadera, porque no evalúa la fatiga, ¿ya? Es una escala que evalúa el miedo, la ansiedad y el estrés, ¿ya? Después las mascotas exóticas son todas que no han sido domesticadas, la falsa, ¿verdad? Porque hay algunas que sí han sido domesticadas y podían responderlo así o podían poner que mascota exótica se refiere a los animales distintos del perro y gato y de la granja, o sea, cualquier definición correcta de lo que era una mascota exótica. Después los dientes de mejilla se refieren a los premolares y molares de conejo y cobayo, está muy bien esa, es cierto. Y que las mascotas exóticas son populares en el mundo, siendo los conejos los más populares, ahí también era falsa, ya que con el que no, que los conejos eran los mamíferos más populares, podían poner, o que los peces eran el animal más popular en el mundo exótico. Así que aquí, en general, yo encuentro que también estuvo bastante bien todo en general. Y esta, obviamente la del desarrollo largo, es como la que quizá bajó un poquito más el puntaje porque era la más larga finalmente. Entonces el promedio ahí de respuestas entre todos que da un curso es de 6,2 de 10, ¿ya? Entonces era un conejo de orejas caídas de 1 año que llega porque tiene secreción ocular lechosa, estornudos y come menos, ¿ya? Entonces ya sabiendo eso, yo al tiro ya empiezo a pensar, ok, puede ser por ahí la cosa. Epífora entonces, ¿verdad? Secreción que sale del conducto. Entonces tiene mucha apariencia de ser algo dental, pero cuando ya me dicen que tiene un aumento de volumen indurado en la mandíbula, ya esa es la confirmación, ¿cierto? De que qué diagnóstico es el más probable, sería un síndrome de maloclusión, ¿verdad? ¿Cómo lo tienen que justificar? Podían colocar que la sospecha es que las coronas de reserva hayan obstruido el conducto nasolagrimal, entonces por eso tenga esta secreción. eh, que las coronas de reserva mandibulares hayan crecido también, forando hueso y haya generado un absceso. ¿Qué es esto? También calza con que tenga estornudos y que influyó a la parte nasal. También calza con que bajó el apetito porque no puede comer bien. Cualquier justificación en verdad que se relacione al síndrome de maloclusión podría estar correcta. ¿Ya? Después, pues acá pasa este tema de que si tienen el prediagnóstico malo, las otras cosas están malas finalmente porque no corresponden a lo que se busca. ¿Ya? Que es lo que pasa con estos casos clínicos. Entonces, indique 2 exámenes complementarios que confirmen su diagnóstico. Acá es importante que sea confirme. Entonces, si me ponen hemograma perfil para ver el estado general previo a un limado, ¿me confirma el diagnóstico del hemograma y perfil? No, ¿sí? Y es indique. Acá no había que justificar nada, pero había que indicar. Entonces, no hay que tener ojo con qué examen piden. No vamos a poner ahí citología de la secreción o citología del aumento de volumen. No, yo creo que tiene enfermedad dental. Entonces, ¿cómo lo confirmo? Podían poner radiografía de cráneo, 5 vistas, y me tenían que poner las vistas, lateral-lateral, torso ventral, las oblicuas, la rostro caudal, ¿ya?
Podían colocar TAC de cráneo bajo anestesia, también confirma la enfermedad, ¿sí? Entonces, esos exámenes confirmarían la sospecha, pero un examen de sangre no me confirma, quizá una eco para la mandíbula, para descartar otra cosa, pero tampoco me confirma la enfermedad dental, ¿ya? Así que esos serían como los exámenes que confirman acá. Después, dice, señala el tratamiento médico indicado para este paciente y es el tratamiento médico. Después venía el procedimiento, acá es lo médico, o sea, medicamentos, sin incluir posología, porque acá no tenemos cuadernos, no tenemos los libros como cuando hacemos el estudio de caso, entonces yo no espero que me digan las dosis, ¿ya? Me interesa que me digan ya, el tratamiento tiene que ser de soporte, entonces vamos a ponerle fluidoterapia, va a ser hospitalizado, analgésicos para aliviar la alimentación asistida, ¿cachai? Ese tipo de cosas. Entonces, antibiótico terapia porque tiene este absceso, que tiene, tiene secreción en el ojo, entonces también le voy a poner unas gotas, un antibiótico en el ojo también, por ejemplo, para tratarlo, ¿ya? Y si requiere procedimiento o tratamiento quirúrgico, sí. ¿Cuál? Entonces, eran en general, eran dos. Uno era el procedimiento ocular que había que hacer, que era un lavado, por así decirlo, un flashing del conducto nasolagrimal, pero el que más me interesaba que pusieran sí o sí era la cirugía dental, ¿verdad? El tema de la cirugía de la extracción de este absceso. O sea, acá dice que tiene un absceso básicamente, entonces sí o sí hay que hacer eso, que podía involucrar la extracción de un diente, pero no sabemos porque no tenemos la radiografía y todo, es como eso. Algunos pusieron limado dental, también está bien, obviamente, porque estamos asumiendo que tiene una enfermedad dental. Ya, entonces podría ser que requiera un limado, pero sí o sí había que poner que requería sacar esta cosa que tiene. Y indicar, y acá de nuevo había que justificar brevemente el pronóstico del paciente. Entonces, para justificar el pronóstico, ustedes tienen que saber de que, si tiene un absceso, ya sabemos que es una enfermedad dental grado 5 más o menos. Entonces, es una enfermedad dental que es grave, ¿ya? Entonces, el pronóstico es malo, el pronóstico es reservado a malo, ¿sí? Porque involucra que ya hay una lesión tanto maxilar como mandibular, que los dientes, las coronas de reserva, están, ahí puse cobayo, me acabo de dar cuenta, que las coronas de reserva están sobrecreciendo más de su tamaño, que aunque le hagamos un limado, eso ya quedó ahí, ya perforó el hueso, y el paso siguiente es que otro diente más le pase, y que los dientes superiores que están haciendo esta secreción ocular podrían crecer tanto que podrían ya también hacer un absceso retrovulvar, que después hay que hacer una enucleación y sacar su ojo. Entonces, la clave acá era que teniendo esto, ustedes sabían el grado de la enfermedad dental que era y podían decir que el pronóstico no era favorable, ¿ya? ¿Y por qué no era favorable? Ahí algunos pusieron que era favorable, sí. Entonces, ven, esas eran como las cositas que... ¡Ay! Descarto. Que más se cayeron, esas son como la explicación. Em, y la clase entonces de las aves se la subo al tiro y voy a ver si quizá lo copié mal acá. El tema de esa pregunta de los cobayos, quizá la marqué mal. Donde lo pegué al PowerPoint, lo veo al tiro para decirles de una. Chi, 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 chi. Cuando la copié ahora me salía eso. A ver, test. Quiero corroborar que en un curso lo dejé bien o si salía que era la otra, efectivamente. Al tiro les digo. Ah, claro, se marcó esa. Ya, entonces ahí lo tengo que editar. Ahora se va a guardar y debería. El tiro está pensando curso. Ahí se guardó. Entonces debería modificarse el puntaje y eso modificaría las notas ahí que tienen. Entonces lo voy a hacer al tiro para que las puedan ver de una. No sé si alguien
quiere ver como algo en particular igual. Ah, la nota máxima, ¿cuál es? A propósito de la nota máxima, yo siempre la calculo con un promedio de la mejor nota tenida y lo mejor deseado. O sea, hago esa corrección siempre, por si acaso. Entonces serían 28 puntos a 29 puntos. Pa, 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 pa. Ya, a algunos les quedó igual y a algunos otros les subió. Así que lo voy a modificar al tiro. A algunos les bajó la nota porque, claro, tenían que haberla tenido buena, entonces lo voy a modificar para que no les baje la nota. Mm, Sí, tengo que sentarme a hacerlo porque no quiero que les baje la nota. ¿Ya? Creo que ya se editó la tontera. Oh, Dios. No le puse guardar. A ver. Bueno, revísenlo. Me dicen, porque yo no le puse guardar, entonces según yo deberíamos estar con las mismas notas. No sé si pueden ver. Uy, perdón. No sé si le cambió la tontera. Según yo no ha pasado nada. ¿No ha No, pasado nada? nada. ¿No se No. modificó? No, Ya, a todos les sale la misma nota. La misma que tenían. a mí sí. Sí. Ah, ya. Ya, porque me asusté porque dije que raro. Como que me salía menos nota. Ah, Dios santo. Ya, espérense, ahora sí lo arreglo. Esta cosa calcula automático las notas. Ya, claro, a algunos les subió acá. A ver, aquí le bajó a una, que se la vamos a modificar manual para que no le baje. Em, Esta le subió, aquí le subió, aquí le subió, le subió, le subió, le subió. A todos le ha subido hasta ahora, a todos les sube, les sube. Josefa me sale aquí que le baja. Se la vamos a arreglar para que se mantenga entonces, no le baje. Le subió, le subió, le subió, le subió, le subió. A Flavia me sale que le baja. Se la vamos a modificar para que no le baje. Eh, ya, ya le voy a poner guarda. Y ahora pueden revisar y me dicen si les aparece lo que acabo de hacer. Ahí se Sí, actualizó. ¿Y le subió? Que Sí. ¿Sí? Sí, ya. Ya, porque lo edité para que me fijé esas dos personas que les bajaba, se las mantuve, como para que no les baje, porque nada que ver. Y al resto, según yo, a todos los demás les subió. Todos los que están todavía me pueden corroborar que A efectivamente mí se me mantuvo. se mantuvo, Sí, sí. a Sí. mí me subió. Ya, ya, bacán. Listo entonces. Gracias por ahí. Bien, por eso es importante hacer estas cosas, porque ahí nos damos cuenta que se había marcado mal en el curso. Ahora uno aprieta un botón y pasan las cosas. Así que estamos, ¿ven? Es justo a la horita. No me atrasé. Bueno, la próxima semana deberíamos ver la clase de loros. Yo ya les subí el paper. Sí, les subí el paper de aves, hay dos. Y la próxima semana se sube el de reptiles. Les subí un paper que es de cómo evaluar las convulsiones en un paciente aviar. Y el otro les puse ya que es más de salud pública, que es un estudio que hicimos en la facultad. Entonces, para que vean que también la facultad hace estudios interesantes de aves y que lo encuentro súper relevante, no porque haya participado yo, sino que por el tema de que muchas personas actualmente tienen aves que las recogen cuando son huevitas, cuando son polluelos y las alimentan en la casa y las crían, entonces hay que saber que son un riesgo de potencial de enfermedades zoonóticas. Así que por eso también se los dejé ahí.
¿ya? Es como lo que habíamos hablado del estudio también que habían hecho de salmonela en el erizo. Así que eso, no sé si alguien tiene alguna duda. Obviamente si votan algún paro o algo me avisan. Igual Secretaría me avisa siempre, pero por si acaso. No sé si alguien tiene alguna duda puntual, alguna cosita, viendo el programa. Mm, mm, mm. Claro, sí. La próxima semana, entonces nos tocaría el tema de los loros. Ah, y quedó con la parte de la introducción de los reptiles, ¿verdad? Tuvimos que juntar esas dos clases para recuperar esa semanita. Y ahí les paso el pay. Y después, la semana siguiente, sería el quiz de los papers. Y después ya en noviembre nos vamos a ver harto porque tenemos el estudio de caso. Después tenemos la prueba. Después tenemos el taller. Y esas tres actividades son todas presenciales. La integrativa también es presencial. Así que ya en noviembre este curso es casi todo presencial. Pero bueno, si no hay más dudas, entonces estamos, los dejo tranquilos para que puedan ir a estudiar sus otras cosas, que les vaya muy bien, ¿ya? No sé, o si alguien quiere ver en particular su prueba, se puede quedar, si no, el resto estamos, me avisan, estamos listos. Estén bien, les vaya bonito. Chao, gracias. Chao. Chao, Ujú. profe. Gracias. Chao, chao. Mm, los que están es porque quieren revisar algo en particular o porque no están. Mm. Avísenme Ay, si sí, profe. Yo quería ver como mi desarrollo, como en qué tanto me equivoqué. Que cuando ahora lo estaba revisando, igual como que recordaba que ya había puesto alguna de las cosas que dijo, pero no tuve igual súper bajita nota, entonces quería ver qué onda. ya, bacán, lo podemos ver. Y los demás, Bastián, Javiera, ¿están o no están? Que a veces se queda prendido esta cuestión. Sí. Vas a ver si también quieren verlo o no están. Parece que no están. Ah, chao, Javiera. Ahí me dijo chao. Ya, ¿y Bastián existe? ¿No? ¿Aló? Ya. Ya, Bastián, te voy a sacar entonces, ¿eh? Que estés bien.